Raúl, con la conferencia magistral de Carmen Rovira. Ahora hay una, ¿qué puedo decir? Pues se está diciendo, repitiendo frecuentemente un juicio que yo lo cuestiono, que es que los miembros del Ateneo de la Juventud, caso Reyes y Vasconcelos sobre todo, mientras estaban los bombazos y la revolución, ellos estaban hablando de la metafísica griega y esto a mí me parece que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque aquí estamos sentados hablando de la violencia y de la paz y nos podrían objetar lo mismo. Entonces, pues esas personas cuando lo dicen, yo tengo ganas de decirle, ¿y tú dónde estabas cuando la guerra de Chiapas, por ejemplo? O sea, esto se los digo porque en el tema de la violencia y de la paz, lo primero que hay que entender es que cada quien puede aportar algo, que es lo que decía Dora, desde su propia trinchera. Esto es, no todos vamos a tener lo que hace, por ejemplo, Olinka a mí me parece lo más digno y heroico de todo lo que estamos hablando. Y las cifras que dio, pues sería para echarnos a correr y defender y tomar un fusil, desde luego. Es una cosa que es impactante. Pero cada uno desde su trinchera, el Ateneo de la Juventud, pues así lo fue haciendo y haciendo ciertos cambios en la filosofía porque era necesario en ese momento para el país tal cosa, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que la trinchera muchas veces puede ser teórica, como mi caso, otras veces de filosofía política, como el de Dora, y el de Olinka, que es activa y que realmente sin pues nunca se podría dar todo lo demás, ¿no? Dicho esto, la paz en sí misma no es un acto, como bien decía Dora, es una actividad, es un estado que nunca va a ser pleno, no es absoluto, tiene que estar adentro de la paz el conflicto, porque si no, pues sería tiranía. Los países yo cuando la gente se apantalla de cómo hacen de buenos cosas en las olimpiadas ciertos países, le digo, claro, en una dictadura no sabes qué fácil es obedecer, todos son más organizados que cuando llega el caos de la libertad. Entonces, este es un primer punto que yo quisiera decir. La paz es algo que se va adquiriendo, es un gerundio, diría Ortega y Gasset, se va adquiriendo a través del tiempo, es gerundiva, no es un participio, algo ya dado. Entonces es ganancia, eso es lo primero. Quería referir a esto porque la gran violencia o la gran paz va a venir en esto que hoy los mexicanos hablamos, que tú decías, Miriam, que si no sería una utopía, que es la cuarta transformación, ¿no? Entonces, nada más recordar que las primeras 3 transformaciones dieron lugar a violencia, a una revolución. Y qué bueno, porque fue para cambiar un orden establecido, nadie lo cuestiona, pero recordar que sí, las 3 primeras, independencia, reforma y revolución, fueron profundamente violentas. Y estamos ante una situación donde lo que se busca es evitar la cuarta revolución, logrando una transformación. Entonces, este punto es un punto donde amerita mucho también introducirnos como filósofos todos y pensar sobre cómo desde la trinchera de cada uno poder ir potenciando esto. Violencias que son pacíficas, parece, quitar la lógica del currículo, como se dio después del triunfo del PAN en el 2000. Se permitió que se fuera quitando el currículo la lógica, que parece algo muy teórico, ¿no? Y podríamos pensar los viejos, ay sí, qué aburrida era el libro de Gutiérrez Sáenz de la lógica, del silogismo demostrativo, que lo quiten. Sí, lo que te están quitando es la estructura de tu pensamiento, la capacidad de pensar. Qué violencia más profunda y más callada. Y esa es la violencia que está sufriendo ahora la filosofía y que nadie nos damos cuenta. Es absolutamente mudo lo que está sucediendo y es profundamente revolucionario lo que está pasando. Están quitando el pensamiento crítico y esto puede ser terrible. Entonces, pues en mi marco teórico yo veo estos peligros actuales que van quitando la justicia y la equidad. Bueno, yo veo que sí es posible, claro. Por supuesto.
y que más bien los conflictos se deben utilizar como motores, ¿no? Como son justo los que nos pueden generar oportunidades para hacer transformaciones y para hacer cambios, ¿no? La paz sin justicia, pues no es paz, ¿no? Y en esta lógica, pues la paz, la construcción de paz como un proceso permanente y de largo aliento, implica la participación, y ahí coincido muy bien con ustedes, desde diferentes trincheras, desde lo que podamos, desde diferentes lógicas, y por supuesto no solo corresponde al Estado, ¿no? Por supuesto que en esta construcción colectiva todos estamos llamados, ¿no? Porque la construcción de paz es multidimensional, ¿no? Como una característica. Y en esta lógica se tendría que estar viendo con una estrategia integral, ¿no? Y en esta estrategia integral, pues tener claridad. Esto es algo que nosotros hemos estado comprobando constantemente en los diferentes conflictos mediados en los cuales nosotros participamos como mediadores, que cuando uno trabaja en esta transformación del conflicto, que nosotros usamos la metodología pues, de Galton, de verdad, que nosotros hablamos de transformación positiva de conflictos, ¿no? Y en esta transformación positiva de conflictos, en esta estrategia integral, lo que nosotros tenemos muy claro es que necesitamos una agenda con contenidos sustantivos que nos ayuden a no perder esa brújula, ¿no? Porque en esa transformación del conflicto, si no tenemos claridad hacia dónde queremos llegar, entonces nos desviamos, y ese objetivo de estar en construcción permanente hacia la paz, entonces no lo vamos logrando, ¿no? Para esto también es importante una mirada de transformación, una mirada de transformación amplia, ¿no? Constante. Y una de las cuestiones importantes que ya lo hemos mencionado acá, que corresponde a la violencia, cuando nosotros observamos los conflictos y la violencia, algo que es particularmente necesario, por ejemplo, para conflictos locales, es tratar justo de reducir esas violencias. Se pueden tratar de reducir de diferentes formas, ¿no? Y para esto entramos con las herramientas de lo que es la metodología de transformación positiva de conflictos, ¿no? Que tiene que ver con procesos de mediación, de comunicación fundamentalmente, ¿no? Conflictos negociados, ¿no? Digamos, de acuerdo al conflicto, nosotros vamos, ¿no? Haciendo procesos diferenciados, ¿no? Y parte de colocar, o más bien parte de generar condiciones propicias para que se dé esta transformación, es colocar a las diferentes partes del conflicto en una relación lo más justa, equilibrada, equitativa posible, ¿no? En este sentido, el trabajo que nosotros hacemos es fortalecer a las partes más vulnerables del conflicto, por ejemplo, ¿no? Que el fortalecimiento puede ser en muchos sentidos, ¿no? El fortalecimiento de capacidades en términos de organización, en términos de conocimientos técnicos, en términos de la propia negociación, ¿no? O en términos de visibilidad, ¿no? Cómo juegan los aparatos de comunicación, ¿no? En un conflicto es muy importante la visibilidad. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, ambiental, si tenemos la presencia de medios que, por supuesto, cubren mucho más a las empresas y ellos tienen contratos con los medios, ¿no? Entonces tratar de que las comunidades también puedan tener presencia en medios y que su posición y sus necesidades puedan ser conocidas
en estos medios, ¿no? Entonces, digamos, es fundamental el fortalecimiento de estas capacidades, pero en esta lógica de poder llegar al proceso, ¿no? Y a procesos de largo aliento, como digo, o procesos cuando son conflictos locales que pueden ser negociados inmediatos, ¿no? Pero si estamos hablando de la paz en México, nosotros pensamos que si vamos haciendo justo la transformación de estos conflictos, podemos ir haciendo una transformación del conflicto nacional. Yo también quiero decir algo, qué chistoso. Sí, quizás por eso a mí me parece muy pertinente hablar, y algunos autores especialistas en esto lo han señalado, hablar de paces más que de paz. Porque muchas veces hablar de paz, como con mayúscula, uno pensaría como, claro, aquello inalcanzable, ¿no? Y a lo mejor hasta hablar de paz a veces a mucha gente le parece hasta como bobo o un poco como... ¿no? Exacto. Y yo creo que en ese sentido tenemos que entender que la paz, o las paces que vamos alcanzando, acaban siendo paces imperfectas, no absolutas, no totales, pero por eso es el trabajo, ¿no? Como dice uno de los teóricos, es el trabajo de las arañas, ¿no? Cuando van tejiendo la telaraña, ¿no? Una telaraña que es el centro de la justicia, y se van tejiendo las redes alrededor a través de recursos, que seguramente vamos a comentar más adelante, como es el recurso de la comunicación con el diálogo y la escucha, ¿no? Sí, yo quería comentar en un canal distinto que de tu pregunta, Miriam, no acabé de contestar lo de utopía, que si no sería una utopía esto. Y recordar que lo que yo he estado investigando y mucha gente, Raúl también, en América la utopía es una realización, no es algo, utopía quiere decir no lugar, como ustedes saben. Pero la particularidad de las utopías americanas es que precisamente se vuelven experimentos sociales y que llevan lugar. Entonces solo quería decir que claro que es la utopía, pero la utopía es precisamente lograr llegar a un canal de transformación que se puede ir dando esto. Nada más para responderte un poquito. Y luego quería aventar, qué tosco, pero es lo que yo estoy investigando ahorita, el tema del anarquismo en México. Es donde estoy investigando ahorita porque el anarquismo siempre se ve como la antipaz, ¿no? Unos locos ahí, Bakunin, este socialismo asiático y todos estos que son utopistas. Fourier, Saint-Simon, Proudhon, en unas cosas estamos de acuerdo, en otras no, eran unos tipos inauditos, pues sobre todo Bakunin. Tiene una raigambre en México muy fuerte de esto y otra vez la falta de memoria o la borrada de la memoria. Este tipo de situaciones que hay que ponerles atención no son descendentes, porque luego un problema para dirimir la paz es que sean estrategias de arriba hacia abajo, que tú ayudes y vas viendo cómo negocian y se vuelve un poco clientelar o de pactos o prebendas, y entonces pues medio que procedimentalmente en un sentido técnico lo lograste, pero no quitaste realmente nada del conflicto y se vuelve un estado benefactor que nomás reparte, y eso al final es un tapón que se va a aventar. Entonces todo esto, recordar que a veces las utopías sí son, ¿cómo te puedo decir? Son proyectos a realizar, y no quiere decir que sean falsos, y que hay que atender más a los fenómenos como el de los hermanos Flores Magón. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues hay que ver, y por cierto, no sé cómo no tienen más estatuas por muchos lados en el país, ¿no? Pero son gentes que supieron ver esto no desde una perspectiva descendente, sino horizontal. Es algo que quería decir, porque por ahí es donde va a ser la cosa mejor. Bueno, pues justamente la discusión es muy interesante y ahora los invitamos al diálogo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a las especialistas. Bueno, me quisiera hacer mis preguntas a cada una por separado.
Pero aprovechando que está con nosotros la doctora Aspe y que ha estudiado tanto la época colonial en México, quisiera preguntarle, ¿hay una diferencia cualitativa de las violencias a lo largo de la historia de México? O sea, porque en una perspectiva parece que la conquista nos inaugura una historia de violencia, la cantidad de muertos por los diversos modos, ya sea por enfermedad o por homicidio, etc. Y yo tengo la hipótesis de que un problema que ustedes no mencionan es que en México realmente nunca hemos tenido ley. Y la ausencia de ley empieza desde la conquista. O sea, sí de España se legisla esto y el otro, pero acá en México eso siempre se volvió letra muerta, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfatizar más esto, ¿no? El hecho de que nunca hemos sido una nación de leyes, ¿no? Hasta la fecha, pues, se habla mucho de la impunidad. El 99% de los homicidios que se cometen en el país nunca quedan impunes. Pero hasta donde yo sé, y es lo que quisiera preguntarte, Virginia, sí, si esa es una situación recurrente o si tú ves como que ha sido que ha empeorado en las diferentes etapas, o en fin, ¿cómo? Mira, yo te agradezco porque me haces pensar, es una pregunta que yo no me había puesto y la tomo en cuenta porque creo que es importantísima. A bote pronto, a peligro de descontestar frívolamente, lo primero que diría ante tu pregunta es: si hemos tenido leyes, lo que no hemos tenido es rendimiento de cuentas y Estado de Derecho. O sea, ya volver a cambiar las leyes, yo no sé si también eso pasó en la cuarta T, que habían dicho, no, mira, ¿para qué cambiamos la Constitución? Va a ser, vámonos mejor, desde ahí hay juego para hacerlo. O sea, yo creo que lo que no hay es el Estado de Derecho y rendimiento de cuentas. Esa es una que yo te diría a bote pronto. Sí creo que ha sido diferente, porque, a ver, el primer, me vas a decir, es que no había leyes. No, hombre, había una supraley, la ley natural, la ley eterna, la ley divina, la ley de la Iglesia. O sea, sí había, y sí se amparaba en eso. Entonces, yo lo que pienso es que fue una manera distinta de ejercerlo. Ahí el tema de la violencia, por ejemplo, a veces se plantea muy simplista. En la colonia te dicen que fue la Inquisición, y andan por ahí unas exposiciones que eran instrumentos de tortura de Alemania, ni siquiera eran mexicanos. O sea, son cosas mal planteadas, porque no fue la Inquisición fundamental. No digo que no hayan habido gente que fue a dar y que murió ante ciertas cosas, pero no fue el protagonismo fundamental o mayoritario, que era más bien la censura de libros y otro tipo de violencia, que era no pensar por uno mismo y que no se diera un pensamiento crítico de otra manera. Entonces, yo creo que es diferente el escenario, y que donde tendríamos categorías que ya podemos plantear comunes, te diría yo, es a partir de la idea de nación, de México independiente, me parece a mí, porque ahí sí tenemos un fenómeno que es distinto, aunque también sui generis, porque pues todo el siglo XIX es un problema militar, y el reparto de la revolución también, ¿no? ¿Qué es la cuarta transformación? Para acabarte de contestar, pues lo que busca es algo que no dio la revolución, que es llevar a plenitud los derechos sociales y culturales. Cuando tú ves desde el anarquismo que mencioné, o desde la cuarta hacia atrás, pues en realidad el triunfo revolucionario fue para una élite. ¿Y qué era lo que se criticó de la segunda transformación? La segunda transformación, el triunfo liberal, dejó al indio desposeído.
Se expropian las tierras comunales de la iglesia, así que bien, pero dejaste también la de los indios expropiados y los dejaste en cero. Entonces, es un intento de suplir lo que no se dio. Y creo que ahora el tema que tenemos serio son los derechos sociales y culturales, ¿no? Entonces, creo que entran en un marco de nación diferente, pero sí me haces pensar, porque lo estoy diciendo muy rápido, y a lo mejor lo que sí está atrás de tu pregunta es que se mantiene la idea de violencia realmente fuerte, ¿no? Y hay pocos países como esos, España y la Unión y Rusia, son de este tipo de, eso sí, la violencia es muy característica en esos tres que mencioné. Entonces habría que pensarlo más. ¿Podrías abundar un poco más en cómo entiendes, cómo ves la cuestión durante la colonia, ¿no? Porque hasta donde yo sé, casi por todas partes donde había iglesias había legajos y había cortes y tenían cientos de casos en trámite y duraban 30 años, etc. Pero la percepción, ¿no?, que parece haber habido, sobre todo entre los indígenas, es que esa ley no era para ellos. Mira, las leyes de indias, para ir al tema legal, se redactan realmente hasta el siglo XVII. Todo lo primero, desde el testamento de Isabel la Católica, que dice que comanda que los protejan a los indios, hasta entonces era totalmente jurisprudencial y se iban decidiendo así. Eso abona a lo que tú piensas, que no hay ley, porque era una práctica consuetudinaria, pero en el fondo no había ley. Tienes razón. Por ejemplo, ese comentario que me haces me sirve mucho, pero se daba la práctica y era el ayuntamiento que sí se recibía a hacerlo. Dos cosas que me llaman la atención. Primero, la Zizek, ¿sí? El libro de La pérdida del paraíso de Zizek, el primer capítulo da una interpretación completamente diferente respecto a la violencia, ¿sí? Pues lo que dice él es estamos mejor, ¿sí?, que antes. Ese es el argumento que él tiene, ¿sí? Lo que pasa es que ahora decimos que vivimos en época de crisis, pero porque nuestro criterio para medirlo cambió, ¿sí? Lo que dijiste hace un rato, Virginia, que ya son cuestiones sociales, ya hay derechos sociales, derechos políticos, pero ahora los medimos con eso en nuestros momentos de crisis, pero pues esos no eran criterios para medir la crisis en el pasado, ¿no? Entonces, pero cuando comparamos si estamos mejor que en el pasado, probablemente sí, aunque decimos que no. ¿Sí? Eso por un lado, y por el otro lado me llama la atención que no hayan hecho ningún comentario de lo que pasó ayer con Michelle Bachelet. Sí. Entonces eso, sobre todo con los 8 puntos para medir precisamente la falta de paz y sobre todo el susto que llevó Michelle Bachelet cuando resulta que le dan los datos de México y dice, ah, caray, está en una situación de guerra. No es tanto, bueno, como lo estaban viviendo antes, está asustada. Dice, pero es que no se cumple ninguno de los 8 criterios que hay sobre todo al final, dice, porque el último de los criterios es la convivencia con los vecinos, ¿no? Dice, pero ni eso están cumpliendo. Mira, se lo paso a Dora y a Olinka porque seguro saben más de este tema que es más presente. Solo comentarte me gusta la precisión que haces porque es hermenéutica, como de costumbre en ti. Que es diferente como se ve el presente que cuando tú lo interpretas el presente desde el pasado. Es una precisión hermenéutica que creo que es clave que tenemos que hacer y te la agradezco para mi proyecto. Sí, eso es un punto que hay que verlo. Ahora, hay soluciones contundentes. Sí estamos mejor después de la ilustración, por ejemplo. Se han sindicalizado, se han puesto horas de trabajo, hay una serie de cosas que sí son objetivas, no nada más es desde la mirada. Pero a ver ustedes qué tienen que decir. Sí, yo creo que además he escrito mucho en relación con esto, si ahora hay más violencia porque nosotros la percibimos más o porque en realidad
realmente hay más violencia. Y hay estudios que han señalado lo que decías, que efectivamente, Gille que es uno, ¿no? Pero hay un estudio muy amplio de Mouchenblet que dice precisamente que las guerras de antes, bueno, que digamos, lo opuesto a la paz no es la guerra, es la violencia. La guerra es una forma, un conjunto de formas de violencia, ¿no? Pero bueno, digámoslo así grosso modo, ¿no? Lo que señalan estos autores es que efectivamente hemos avanzado en el sentido de que hay mucho menos violencia que antes. Antes, digo, se invadían unos pueblos a otros, ¿no? Y sistemáticamente era quizás sí hay matices en los tipos de violencias que antes a lo mejor quedaban completamente invisibilizados, ¿no? Y en ese sentido, claro que hay calidades o cualidades de la violencia, un poco yendo a la pregunta de Antonio Marino, ¿no? Las que son directas de acción, ¿no? La de violencia directa, las que son por omisión, las violencias psicológicas, las violencias culturales, las violencias, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? Nadie podría decir que estamos peor que antes. En general, digo, claro que hay feminicidios y eso no lo podemos ocultar ni mucho menos, pero antes era sistemática esta situación, ¿no? La violencia era adentro, afuera, arriba, abajo y por todos lados. Y pienso yo en el caso de las mujeres, obviamente hay mucho más conciencia en general de este tema y por obvias razones nosotros señalamos la existencia explícita de estas violencias. Entonces yo creo que eso evidentemente pues sí es evidente, y yo creo que claro, la sorpresa de Bachelet pues es que pues estamos como nosotros hemos venido diciendo hace mucho, pues realmente no es que haya mucha violencia en este país, es que es un país en guerra y ya tenemos mucho tiempo que claro, pues las instancias que han expresado esto no lo han expresado como tal, porque también las cifras, como hay muchas cifras negras, muchísimas cifras negras, pues se ha ocultado y se ha manipulado. Pero obviamente hay cifras que las instancias, ¿no? Como las que estaba el Inca tienen, que esas son claras y evidentes. Y hay todos estos grupos, ¿no? De organizaciones que son las que han hecho el contrapeso y han sacado a la luz estos fenómenos, y han sido por eso tan importantes y tan relevantes, porque entonces ya no se le deja a una instancia, ¿no? el gobierno o el Estado, a que sea el que nos diga si sí o si no, que normalmente maquillan, y además, vuelvo a decir, las cifras negras de las no denuncias son inmensas. A ver, yo pues no desde la parte teórica, y a mí cuando los oigo, lo que me pregunto es el antes, ¿no? Antes, ¿cuándo? ¿Y quién? ¿No? O sea, porque yo creo que, como decíamos, las violencias se viven de manera diferente, y yo creo que si les preguntamos a los habitantes de Guanajuato el fin de semana pasado, ¿no? ¿Qué era más violento, ¿no? Si antes o después, ¿no? ¿Cuántos hubo? 39, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar con Chihuahua, hace algunos años con Tamaulipas, con Zacatecas, entonces, Veracruz, ¿no? Y bueno, preguntarle a una familia de desaparecido, desaparecida, ¿es más violento? Entonces decir, bueno, ¿en qué momento, quién, cuándo, no? Y yo creo que en este sentido, bueno, esta de la rendición de cuentas y la falta de Estado de Derecho como eje fundamental, o sea, aún y a pesar de las leyes, ¿no? Yo estoy ahí totalmente de acuerdo, y aquí me gustaría mencionar algo que veníamos comentando en el coche cuando veníamos hacia acá, y que decíamos, bueno, el movimiento de víctimas de desaparición en México, ¿no? Después de muchos años, las familias lograron consolidarse como una red, y crearon hace un par de años, crearon hace
4 años un movimiento por nuestros desaparecidos en México. No se dice movimiento nacional o movimiento de mexicanos, porque los desaparecidos en este país no nada más son mexicanos, ¿no? Sino porque pues hay, por supuesto, desaparecidos de Centroamérica también, ¿no? Y de otros países más de Centroamérica. Entonces ellos después, las familias después de un proceso largo primero de generar redes en sus zonas, y poco a poco pues se fueron dando cuenta de la necesidad de tener un movimiento mucho más amplio, y impulsados pues también con las propuestas, con las reflexiones, con la necesidad de hacer búsquedas de sus desaparecidos por ellos mismos, ¿no? Fueron haciendo este movimiento. Y uno de los incentivos para el movimiento también fue la búsqueda de una ley de desaparición, una ley en contra de la desaparición. Y esto, pues, por supuesto, generó muchas discusiones, porque justo una parte de las familias decían: no sirve de nada tener una ley en este país, ¿para qué tenemos una ley? ¿No? Y otros grupos de familias decían: por lo menos es algo que nos va a permitir generar otros instrumentos que para el caso concreto de las búsquedas en vida o búsquedas en terreno nos pueda ayudar. El proceso fue muy largo. Después de la constitución de ellos como movimiento, fue muy interesante en términos de los vínculos que se hicieron con el legislativo, ¿no? Cómo se hizo un trabajo muy intenso con algunos senadores, con algunos diputados, y después de discusiones muy profundas y además de un reconocimiento al trabajo de las familias, o sea, madres de familia que por supuesto no eligieron estar en ese lugar, sino que les tocó no nada más ir a buscar a sus hijos con pala y guantes, sino también ponerse a estudiar leyes y ponerse a hacer propuestas de ley, ¿no? Y poder hablar frente a micrófonos y argumentar y exigir, ¿no? Y en esta lógica se pudo hacer propuestas importantes que eran como los mínimos que debían contener una ley. No es que hubieran propuesto una ley en sí con artículos y tal, sino decir cualquier ley, porque por supuesto había una cantidad de leyes que se estaban en este sentido proponiendo. Dijeron: la que sea, pero que contenga eso que nosotros estamos exigiendo. En gran medida fueron tomadas sus propuestas, y esto con toda y la observación de que la ley en México es difícil de aplicar, fue tomado como un gran triunfo por las familias, ¿no? Fue muy celebrado, y no nada más en México, sino el reconocimiento también a nivel internacional. Esto fue en noviembre del 2017, y el 2018 empezaba entonces el periodo en donde se iba a aplicar la ley. Las familias, con un entusiasmo, con mucha disposición, con mucha fuerza, y la aplicación de la ley en los diferentes estados ha generado una dinámica muy diferente. O sea, ha generado muchos tropiezos en algunos casos, desencantamientos, ¿no? La no aplicación de la ley, las dificultades, las comisiones, y es el momento en donde, cómo a partir de un instrumento jurídico, cómo lo colocan, ¿no? Y ha sido muy difícil, pero yo creo que los avances que se han hecho en este sentido han permitido también movilizar a otros sectores institucionales, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. O sea, la presión que se puede hacer desde las familias y lo que están haciendo en términos de exigencia en los diferentes niveles basados en una ley, creo que sí marca diferencia.
Me gustaría plantear un par de cuestiones que tienen que ver con lo que ya ha mencionado el doctor Raúl Alcalá. En relación a esto de la disminución de la violencia, me parece que se puede apreciar de dos perspectivas, desde un aspecto cuantitativo y desde un aspecto interpretativo, por decirlo de alguna manera. Stephen Pinker en el 2011 escribió un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, y también ahí presenta un caso interesante a favor del hecho de que ha disminuido, en términos cuantitativos, la violencia muchísimo. Lo que mencionaba el profesor Raúl Alcalá es que ha cambiado nuestra percepción de la violencia. De entrada uno podría decir que somos más sensibles, afortunadamente, y que debemos serlo, pero no sé si esa sea la manera adecuada de describir este cambio de perspectiva de la violencia. Yo más bien diría que respecto de la violencia, o se me ocurre pensar al menos como hipótesis, que respecto de la violencia somos más sensibles en un sentido individualista o egoísta. Es decir, nos molesta la violencia cuando tiene que ver con el grupo al que pertenecemos, con la sociedad al que pertenecemos, y no es que seamos más sensibles respecto de la violencia en general. Uno puede recordar que apenas en 1994 en Ruanda tuvo lugar una matanza de 800,000 personas en un lapso de 3 meses y medio. Para hacer una comparación, durante la Revolución Mexicana se estima que durante 10 años se murieron 1 millón de personas, y en Ruanda fueron 800,000. No vi las redes, bueno, no había redes sociales, no tantas en ese tiempo, pero la nota quedó así como sumergida en la marginalidad del continente africano. Entonces, este cambio de perspectiva, para mí, y es lo que me gustaría, no sé, preguntarle a la mesa en general, ¿en qué sentido ha sido un cambio de perspectiva realmente humanista y no más bien individualista y egoísta, un cambio de perspectiva más bien mezquino? Es decir, yo veo la violencia cuando tiene que ver con lo que está más cercano a mí. Porque si lo vemos desde esta perspectiva, no es que haya dado un paso adelante el humanismo, ni los seres humanos.